Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Los presento, la doctora Yamila Valcarce, ya saben, bueno, primero la doctora Sabrina Bellavía, que es la presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del colegio, que convocó a la doctora Yamila Valcarce, que está trabajando mucho en la temática, secretaria de un cuadro laboral número 2, ¿no, Yami? El uno de Avellaneda. El 1 de Avellaneda, Sí, perdón, sí. y la No doctora pasa Mariana nada. Quiroga, consejera del Colegio de Zárate Campana, pero que también participa en la Comisión de Género Provincial, y ellas tres son las que están armando la capacitación Micaela de la Fundación Sijuso, que está filmada, está grabada y está ofrecida de manera sincrónica por la Fundación Sijuso, y ahí sí se cumplen las 8 horas de capacitación, de lo que nosotros llamamos Ley Micaela. Los contenidos son los mismos, lo único, como no tenemos la obligación legal de hacerlo, no la podemos llamar Ley Micaela, porque además tampoco está el programa aprobado por el Ministerio. Estamos en ese trámite como para que ya sea oficial. Pero bueno, sirve igual porque el contenido es el mismo. Así que hola, Leonora. ¿Cómo andan? Bueno, chicas, nada, la idea, esta capacitación en realidad en su modalidad virtual dura 8 horas. Hoy vamos a hacer dar los lineamientos fundamentales como para hacer una aproximación y continuar con la capacitación en género tan necesaria en esta época, ¿no? Me parece que es lo que hablamos todo el tiempo, que no puede haber hoy ni abogados ni abogadas que no estén capacitados en la problemática de género, ni jueces ni juezas que puedan ejercer sin tener perspectiva de género, sobre todo porque es ley, porque digamos es la ley que nos rige y son los tratados que tenemos que aplicar, que creo que es la parte que das vos, ¿no, Sabri? Toda la normativa internacional que tiene rango constitucional y que todos los abogados y abogadas tenemos que conocer y cumplir. Así que bienvenidas, chicas, otra vez, y bueno, ojalá la próxima la podamos hacer presencial, o por lo menos en una modalidad mixta que funciona bien, como hicimos el otro día, el Ojalá, acto que Adri. estuvo bueno. Bueno, gracias, Bueno, chicas. gracias. No sé quién Bueno, voy arranca, a creo que silenciar. ¿presentás vos, Sabri, o...? Sí, la presento, arranca Mariam. No sé, Mariam, Dale. si tenés Power. Sí, ahora ya estoy habilitada. Creo que le pedí a Joaquín que te habilite porque no encuentro para poner compartir pantalla. Ahí estás, sí. Bueno, te presento Okay. antes de que arranques. Ella es la doctora Mariana Quiroga, abogada, docente universitaria, coordinadora de la Comisión de Género y Derechos Humanos del Colegio Zárate Campana, y juntas las tres formamos este equipazo de género. Después la presento a Yami. Marian, te dejo con el tema, no sé por dónde arrancas. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por la invitación, sobre todo a la presidenta del colegio, a Sabri, a Yami, por siempre me invita a compartir todas estas charlas. Como decía, esta es una capacitación de 8 horas, así que vamos a tratar de hacer un mini resumen de todo el contenido que hay en esas 8 horas, tratando de tocar, aunque sea un poquito cada tema, pero sepan que ni el Power que vamos a pasar, porque está resumido también el Power, ni las charlas tiene todo el contenido, sino que pueden ir a la capacitación de Sijuso para profundizar cada uno de los puntos que vamos a tocar. A mí me toca iniciar un poquito con esto, el tema de género, así que vamos a ver unos conceptos básicos y después vamos a hacer una pequeña historia sobre las normas en las cuales las mujeres y las disidencias hemos ganado nuevos derechos. Bueno, primero tenemos que pensar qué es el patriarcado, y al patriarcado lo tenemos que pensar como una forma de organización social donde existe una distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, en la que los varones tienen preeminencia tanto en el ambiente privado como en el público. La jerarquía masculina supone dominación también entre hombres, y esto es lo que tenemos que tener claro, que no es solo la interiorización de las mujeres y las disidencias, sino también que el patriarcado también impone esta jerarquización y esta dominación también entre los varones. El patriarcado es un sistema obviamente previo al capitalismo, pero el capitalismo lo toma y lo adapta a sus intereses, lo asimila y lo aprovecha.
para hacer justamente más eficiente y efectiva esta dominación. Por eso vamos a ver cómo desde a la aparición del patriarcado, las mujeres hemos perdido durante muchísimos tiempos, desde la aparición, perdón, del capitalismo, las mujeres hemos retrocedido muchos derechos, y bueno, obviamente después tuvimos las grandes luchas del siglo XIX y del siglo XX, y por supuesto este siglo para lograr al punto donde nos encontramos hoy. Y también tenemos que tener en cuenta que este sistema se logró mantenerse históricamente a través del control y la reproducción de lo cotidiano en las relaciones sociales y sexuales, pero no solo por parte del Estado, sino también de otras instituciones, pero también por parte de nosotros mismos. Este control y reproducción, todos somos parte de eso. Yo hago este cuadro como para ver cuáles son estos elementos del patriarcado, ¿no? Tenemos el modelo de género binario, la heteronormatividad, que en un ratito vamos a hablar, los estereotipos de género, la división sexual del trabajo, la participación desigual en el espacio público, la comunicación y la publicidad sexista, el lenguaje sexista y la violencia de género. Respecto a la violencia de género, que va a hablar específicamente Sabrina dentro de un rato, solo voy a decir que esto de que para que exista tal dominación, y sobre todo sobre el 50, o por lo menos el 50% de la población, solo se puede mantener a través de las violencias. Y estas violencias hacia las mujeres y hacia las disidencias pueden ser en forma directa o pueden ser en formas más sutiles. Hay violencias visibles y hay violencias invisibles, y hay formas explícitas y formas más sutiles. Por ejemplo, una violencia visible obviamente son los feminicidios, las agresiones sexuales, pero también están las invisibles como la humillación, la desvalorización. Aunque sean explícitas, estas no son tan visibles para la sociedad. Y obviamente hay formas mucho más sutiles que tienen que ver con el lenguaje sexista, con la comunicación o la publicidad sexista, con el humor, ¿no? Con todas estas, los micromachismos, que son violencias invisibles y tan sutiles, muchas de ellas están en las propias normas, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo cómo, cómo las normas también reproducen este modelo de patriarcado y de desigualdades. El modelo de género binario lo que nos dice es que hay un modelo social dominante que considera que el género y el sexo abarcan solo dos categorías rígidas, exhaustivas y excluyentes. O sea, estas dos categorías abarcan todos y son excluyentes entre sí. Lo masculino y el hombre, o lo femenino y la mujer. Si sos hombre no sos mujer, si sos mujer no sos hombre. Pero además, si sos hombre tenés determinadas características que son solo de los varones, y las mujeres determinadas características que son solo de las mujeres, y no podés tener las características del otro. Lo que hace obviamente es invisibilizar muchas otras formas de vida o formas de expresarse en la sociedad. Y acá quiero, bueno, la heteronormatividad habla de un modelo social y político y económico donde la heterosexualidad es lo natural y necesario para el funcionamiento de la sociedad y es lo único válido en las relaciones sexoafectivas y de parentesco. Desde la perspectiva de género lo que venimos es a romper justamente ese modelo de género binario, esa heteronormatividad, y hablando que no existen dos categorías exhaustivas y excluyentes, sino todo lo contrario. Y aunque podamos ver en distintos, si hablamos de sexo biológico, que hace referencias a los aspectos físicos, ni siquiera a los cromosomas, a las hormonas, a los genitales, ni siquiera en esa categoría podemos hablar de dos nada más, porque uno puede nacer con aspectos físicos de mujer o de varón, pero también hay un montón, una cantidad enorme de personas que son intersex, que están totalmente invisibilizadas en la sociedad y que son mucho más de las que creemos.
¿Y por qué están invisibilizadas? Porque desde que nacen, tanto desde la salud como desde el Estado, la parte administrativa, hacen que tenga que definirse ese bebé que nace para alguna de estas dos categorías. Ni siquiera existe, o no existía, porque ahora existe, no existía la posibilidad de anotarlo en el registro civil si no era como mujer o como varón. Hay un video que está puesto en la capacitación que es muy interesante, donde hay personas intersex hablando en las Naciones Unidas, en donde cuentan sus experiencias, en donde dice que desde que nacieron fueron sometidas durante el largo de toda su vida a muchísimas operaciones para adaptar el cuerpo, su cuerpo, a una de estas dos categorías, que no siempre después tuvieron que ver con la que eligieron como identidad de género, y que estas operaciones no fueron nunca necesarias desde un aspecto de salud, sino que fueron una necesidad de la sociedad de poder categorizar a estas personas en uno o en otro sexo. Obviamente el sexo biológico tenemos que diferenciarlo de lo que es identidad de género, que es como uno vive internamente, individual, el género, y acá tampoco podemos hablar de dos categorías, ¿no? Están las personas cis, que son las que le corresponde, o sea, yo nací mujer y me siento mujer, o vivo internamente mi identidad de género como mujer. Las personas trans que nacen con sexo por haber nacido mujer, pero mi vivencia es, como este ejemplo, como varón. Pero tampoco, como decía, hay solo dos categorías, pues también están las personas que se autoperciben no binarios, o sea, no se autoperciben ni mujeres ni varones. Hace muy poquito vimos cómo el presidente de la Nación sacaba una resolución, bueno, una normativa, las cuales hoy estas personas pueden elegir en su documentación no estar categorizados ni como mujer ni como varón, sino como no binario. También hay que diferenciar lo que es expresión de género. Expresión de género tiene que ver cómo nosotros nos mostramos, o sea, identidad de género es cómo lo vivimos internamente, expresión es cómo nos mostramos, ¿no? Cómo nos mostramos al mundo, a través de un nombre, de una vestimenta, de un comportamiento, de todas nuestras interacciones, que puede corresponder con el sexo biológico o con la identidad de género o no. Y por último tenemos la orientación sexual, que no tiene nada que ver con todo esto de lo que veníamos hablando, porque la orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, que sentimos hacia otra persona. Y acá tampoco podemos hablar de dos categorías. Hay personas que son heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales, y podemos seguir así, hablando de muchísimas categorías que hay, que aparecen, que son nombradas, otras que no son nombradas. Esto es lo que la perspectiva de género venimos a romper, justamente con este modelo de género binario y con esta heteronormatividad, tratando de que cada persona pueda vivir, sentir y transcurrir su vida viviendo cómo se identifica y conectándose con otra persona sexualmente o afectivamente, como la haga feliz. Otra de los elementos del patriarcado son estos estereotipos de género, ¿no? Estas ideas preconcebidas de cómo deben comportarse los varones y cómo deben comportarse las mujeres en los distintos ámbitos, tanto públicos o privados, ¿no? Entonces, uno cuando ve a un varón, bueno, tiene que tener determinadas características, y cuando ve a una mujer tiene que tener otras determinadas características. Y cuando no tenemos las características que nos corresponden, la mujer es autoritaria, cuando puede hacer la misma acto que un varón, para el varón sí está permitido por estas ideas preconcebidas que teníamos, o al revés, un varón es demasiado sensible para ser varón, porque eso, en ese acto a una mujer sí se le está permitido. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? De eso no voy a...
Otra de los elementos del patriarcado es la división sexual del trabajo y la participación desigual en los espacios públicos. A las mujeres se le asignan, y que nacemos, y a través del juego, tareas diferenciadas. Y estas tareas diferenciadas además tienen distintas jerarquización y obviamente distintas económica, o sea, jerarquización social y económica. A las mujeres se les asigna fundamentalmente las tareas reproductivas, por las cuales no reciben salario, están socialmente menos jerarquizados y se realizan en espacios privados. Por el contrario, al varón se les asigna trabajos productivos, por el cual reciben salario, están socialmente más jerarquizados y se realizan en espacios públicos. Esto, por supuesto, que va cambiando con el tiempo y es una de las peleas que más tenemos. Esto, lo que genera esta división sexual de trabajo, es cómo a las mujeres se nos dificulta entrar en el mercado laboral. Y aún cuando lo hacemos especialmente en tareas femeninas, educación, salud, cuidado, limpieza, en donde reproducimos nuestras tareas que la sociedad nos asigna desde que nacemos. Pero además, como vamos a ver en un ratito, lo vamos a hacer en desigualdad de condiciones y con los ingresos, con ingresos más bajos por la actividad y los ámbitos en donde podemos ingresar. Acá vamos a entrar, pero solamente piensen que todo lo que hablé hasta ahora es un módulo de 2 horas. Por eso digo, estoy resumiendo bastante. Y acá voy a hablar de pero muy poquito sobre las desigualdades estructurales en el ámbito laboral, que tiene que ver con el módulo 4 de la capacitación que está grabada, pero es para continuar con esta charla y para que no quede afuera, aunque sea solamente para nombrarlo. Las desigualdades estructurales en el ámbito laboral que sufrimos las mujeres y las disidencias tiene que ver sobre todo con estas 4. Lo que es el suelo pegajoso o adherente, que tiene que ver con la doble jornada laboral que sufrimos las mujeres, la segregación horizontal o paredes de cristal, la segregación vertical o techo de cristal, y la brecha salarial. Voy muy rápido hablando, yo para llegar a hacer todo. Está perfecto, Mariam. El suelo pegajoso o adherente o doble jornada laboral es la dificultad que tenemos las mujeres en compatibilizar las tareas hogareñas con las tareas productivas, teniendo en cuenta que las primeras, que somos las principales encargadas de realizarlas, lo cual afecta nuestro tiempo disponible. Esto genera mayor índice de rotación laboral que tenemos las mujeres, empleos de tiempo parcial, muchas mujeres no podemos salir a trabajar tiempo completo, y empleos temporales. Ahora les voy a mostrar solo unos números para que vean que esto no es que lo decimos, sino que cuando uno lo cortejamos con la realidad, el 73% de las tareas domésticas las hacemos las mujeres y el 27% los varones. Pero esto, en este porcentaje, están incluidas lo que son los hogares unipersonales, por lo cual, obviamente, si un varón vive solo, va a hacer él las tareas, ¿no? Entonces, si pudiéramos sacar los hogares unipersonales e incluir a las empleadas domésticas, este porcentaje, que obviamente el 90 y pico, por no decir el 100%, son mujeres, este porcentaje sería aún mayor. Horas semanales medias. Acá hay una brecha del 25% entre las horas semanales que trabajan las mujeres y los varones. Y esto tiene que ver porque las mujeres no podemos trabajar tantas horas como los varones afuera de nuestro hogar por justamente las tareas que tenemos que realizar cuando volvemos. Bueno, obviamente, ¿cuáles son las soluciones que podemos? Porque está muy bueno contar cómo es la realidad, mostrarlo en números, pero también tenemos que pensar qué soluciones podemos ir dando. Obviamente las soluciones se tienen que dar con un cambio estructural en la sociedad, donde los varones asuman
¿no? Las tareas hogareñas en igualdad con las mujeres, pero desde el Estado y desde la norma también podemos ir ayudando con este tema, ¿no? Entonces, digo, todo lo que tenga que ver con capacitación, todo lo que tenga que ver con que las mujeres tengamos más posibilidades, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las licencias por maternidad, las licencias por paternidad, esto ya no tendríamos que estar discutiendo que tiene que ser en igualdad. Obviamente, si las licencias por maternidad y paternidad son distintas, nos están diciendo que a un bebé lo tenemos que cuidar las mujeres y no los varones. A un bebé lo podemos cuidar tanto las mujeres como los varones. También lo que tenga que ver con las licencias parentales, bueno, en todo lo que tenga que ver con la compatibilización de las tareas hogareñas con lo laboral, tiene que ser en pie de igualdad tanto para varones y mujeres. Como soluciones que también podemos tener como políticas públicas. Paredes de cristal o segregación horizontal. Esto hace referencia a muros invisibles que segmentan el mercado de trabajo de acuerdo a los estereotipos de género que aún están vigentes. Por eso encontramos, cuando uno mira los datos estadísticos, que hay sectores de la economía donde está la mujer sobre representada y que tienen que ver con estos justamente vinculados al cuidado y a las tareas de reproducción. Y hay sectores de la economía que son fuertemente masculinizados. Ahora vamos a ver unos datos. En el servicio doméstico el 95,7% somos mujeres, en la enseñanza el 74,5%, en los servicios sociales y de salud el 70,9%. Fíjense que si uno mira estos datos, es muy claro que los que estuvimos al frente de la pandemia fuimos las mujeres, ¿no? Industria y por el contrario, hay otros que son fuertemente masculinizados. Bueno, el índice de feminidad lo que nos dice es cuántas mujeres hay cada 100 trabajadores y trabajadoras en el sector. En cambio, en los otros que voy a nombrar ahora son fuertemente masculinizados. Fíjense cómo las mujeres no estamos representadas. 1,6 en construcción, en transporte 15,5, 21,1 en actividades primarias, 23,5 en manufactura. Piensen también que por lo general los sectores feminizados tienen menores salarios que los sectores masculinizados. Y acá puedo hacer la salvedad de que el sector en blanco, ¿no?, registrado del servicio doméstico, que es la que está más fuerte feminizada, el salario es muy inferior al sector masculino, al sector más fuertemente representado por los varones, que también es el más bajo en las categorías de los trabajos masculinizados de la construcción, pero aún así, si comparamos servicio doméstico con construcción, ahí en la brecha, después esto va a ser uno de los factores de la brecha salarial, justamente, que en la construcción, el salario en la construcción está muy por encima del trabajo doméstico. ¿Cuáles son las soluciones a esto? Bueno, hay 3 fallos muy interesantes que lo pueden leer y están explicados, si no me voy a perder tiempo en esto, que son Fredo, Cinero y Borda, en donde, bueno, justamente los 3 casos se hizo una demanda por mujeres que intentaban entrar en 2 casos era como conductoras de colectivo y en el otro caso en Fredo, la cadena de heladerías, y no eran aceptadas por ser mujeres. Bueno, tenían el 100% de sus planteles varones. En los 3 casos, bueno, salieron a favor, después, bueno, Cámara, Corte, salieron a favor de las mujeres, no obligándolas a tomar a la mujer específica, pero sí imponiéndoles a las empresas cupos para contratar a las mujeres, donde se constató, la discriminación existente en la selección del personal. Bueno, una de las soluciones que nosotros pedimos de las reformas son que los procesos de selección de personal, que hoy no está incluida en la ley de contrato de trabajo, estén incluidas.
y que pueda haber una manera que existan estas pautas que sean objetivos, verificables, conocidas por todos, ¿no? Para poder así que por lo menos sea menor la discriminación en cuanto al sexo en el trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto se necesita para determinado lugar de trabajo que sea masculino, de tal edad y no sé qué, no sé cuánto? Digo, bueno, estas cosas no tendrían que existir más. Bueno. Otra de las soluciones, una que ya salió, por ejemplo, que son las leyes de cupo, la ley de cupo trans en el ámbito estatal, que ya si tiene la provincia de Buenos Aires, ahora también es a nivel nacional, y a nivel nacional es en los 3 poderes, tanto poder judicial como poder legislativo, como poder ejecutivo. Creo que en la provincia se adhirió el poder judicial a la ley provincial también. También es muy interesante, y es muy interesante varias cosas de esa ley. Sé que no tengo tiempo para explayarme, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los requisitos en educación, ¿no? Y hasta en la ley nacional está hablando de antecedentes penales. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre todo los que más sufren esta discriminación en los ámbitos laborales son las mujeres trans, ¿no? Más del 90% de las mujeres trans se dedican a la prostitución justamente porque no pueden ingresar de ninguna manera al ámbito laboral. Por lo cual, y obviamente son expulsadas del sistema educativo. Esto está cambiando, y está cambiando para bien en las escuelas, pero estamos hablando de mujeres trans que hicieron que tendrían que haber hecho la escuela primaria y secundaria hace 10 o 15 años. Entonces los requisitos, tanto en lo educativo, son menos rigurosos, sí, con el compromiso de que se capaciten durante su función en el cargo estatal, y también los antecedentes penales, porque estas mujeres son muchas veces detenidas en las vías públicas, entonces tienen muchos antecedentes por ejercer la prostitución. Entonces, si no fuesen rígidos todos requisitos, esta ley no serviría para nada. Bueno, nada, eso porque es de las cosas más interesantes que tiene la ley. Por ejemplo, el tema de las obras públicas. Si para licitaciones en obras públicas se pidieran determinados requisitos de cupo, o se pidieran o le sumaran más en la licitación, o sea, como un incentivo, determinadas cupos de género, esto incentivaría, perdón, está el perro ladrando, voy a cerrar la ventana. Bueno, estas son las cosas que pasan por estar una en una casa. Estas son, o sea, un incentivo, o sea, impositivo, o un incentivo para poder presentarse y que sumen más puntos en una licitación pública, haría, sin ninguna duda, que estas paredes de cristal empezarían a desaparecer. Techo de cristal o segregación vertical. Me dicen cómo voy con el tiempo, porque me queda mucho, así que me van diciendo que no tengo el reloj acá. Te quedan, Marian, aproximadamente 7 minutos. Me van a dar un poquito más, chicas. Techo de cristal o segregación vertical hace referencia a esta barrera organizacional invisible, pero efectiva, que permite avanzar a las mujeres a pesar de contarlas con la preparación o experiencia, solo a niveles medios en la escala jerárquica. No existen leyes, no está escrito, tiene que ver más con prejuicios, y por eso también es más difícil de identificar y por supuesto de probar, pero hace que las mujeres tengamos una restricción en ocupar lugares jerárquicos. A nivel estatal, capaz si llego en un ratito les voy a mostrar, ¿no? Lo que tiene que ver con los lugares políticos, pero acá estamos hablando del sector privado.
El 65% de los varones son los que ocupan los puestos jerárquicos. Pero acá lo interesante es que, a ver, te voy a correr porque si no, no lo leo yo. El porcentaje de personas que cuentan con un nivel educativo superior es notablemente mayor que las que ocupan, entre las que, es notablemente mayor entre las ocupadas mujeres en comparación a los ocupados varones. Fíjense que en este cuadro vemos que las mujeres que estamos empleadas tenemos mayor nivel educativo que los varones. Sin embargo, digo, porque no es un obstáculo justamente el nivel educativo, sino por el contrario, las trabajadoras en promedio, obviamente, estamos hablando de estadísticas, estamos mejor preparadas que los varones. Bueno, por último, vamos a hablar un poco de la brecha salarial. Bueno, la brecha salarial es la diferencia entre los ingresos promedio de todos los trabajadores en comparación con los ingresos promedio de todas las trabajadoras expresados en los términos del ingreso más alto, que siempre es el del varón. El salario también refleja desigualdades entre trabajadores y trabajadores. Las diferencias salariales es el resultado de múltiples factores relacionados a la discriminación directa o indirecta. Acá vamos a ver unos datos. Como vemos en el cuadro, las mujeres ganan en promedio mucho menos que los varones, sin importar si tomamos diferentes variantes como trabajos registrados, nivel educativo, calidad de los puestos. La brecha salarial hoy es del 25%, pero si vemos en los trabajadores y trabajadores no registrados, se va al 31%. Ahora, si vamos a los trabajadores y trabajadores con estudio máximo nivel primario, 44%. Pero no significa que con mayor calificación o puestos profesionales esta brecha desaparece, sino que vemos que con puestos profesionales o con estudios universitarios, también en un caso al 22% y en el otro 27%. O sea que la brecha salarial se da en todos, aunque tomemos distintas variantes para mirarlo, en algunos, como vimos, es mucho mayor, pero sigue siempre estando presente la brecha salarial. Algunas de las razones de esta brecha salarial, bueno, ya fuimos charlando en este rato, ¿no? Las mujeres acceden en su mayoría a empleos precarios, informales, no registrados, a sectores de baja productividad, cumplen un horario más limitado por la doble carga, los sectores más feminizados están menos reconocidos y peor pagos, los estereotipos de género generan la idea de trabajo femenino como transitorio y complementario. Esto se daba mucho porque aparte antes esto que parece loco sigue funcionando en la cabeza de muchos de los que toman empleados o empleadas, de los que deciden tomar los empleados, sigue estando este concepto de que las mujeres venimos por un tiempo y para completar el salario de nuestros maridos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces siempre nos ofrecen salarios más bajos que a nuestros compañeros. Pero tampoco las instituciones laborales nos benefician, sino por el contrario. Todo lo que sea cobro de horas extras, adicionales, antigüedad, premios por presentismo, puntualidad y viático, las mujeres accedemos en mucho menor medida que los varones. Y tiene que ver con la doble jornada laboral, de la cual estuvimos hablando tanto, ¿no? Es muy difícil para las mujeres hacer estas horas extras, o tener el premio de presentismo, por ejemplo, ¿no? Llevamos a nuestros hijos al médico, digo, tenemos un montón de actividades que hacemos especialmente las mujeres, que hacen que nosotros no tengamos estos adicionales. Por lo cual, en aquellos trabajos que por convenios colectivos de trabajo, las mujeres sí cobran igual que los varones, igualmente ahí los varones cobran más por estas razones. Y obviamente por los puestos de mayor jerarquía. Si tengo 10 minutos más, hago un recorrido mínimo sobre... Sí, Marian, prefiero porque el tema está bueno y dale. Sos invitada, oíste. Pero dale, habla tranquila. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué demandas tuvimos las mujeres y qué fuimos ganando. Nosotros podemos hablar de feminismo en la Argentina
desde principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de feminismo hablamos de mujeres organizadas, de un colectivo, ¿no? Obviamente en la historia de la Argentina existieron mujeres de avanzadas que hablaban de nuestros derechos, pero no lo hacían en forma organizada, ¿no? O colectivamente. A principios del siglo podemos hablar de las socialistas y las librepensadoras, que son las que especialmente luchaban con la remoción de la inferioridad civil. Ustedes piensen que el estatus jurídico de la mujer, o sea, cuando pasamos a la capacidad plena, recién fue en 1968. Si bien a principios del siglo empezaron a haber algunas leyes que iban modificando nuestra capacidad, antes nuestra capacidad o nuestra incapacidad era casi similar a la de un niño, realmente la capacidad plena la conseguimos con la ley 1711 que todos conocemos, donde sí, en ese momento cada cónyuge administraba, bueno, esto que lo conocemos todos los que estudiamos, creo que son todos abogados, así que sigo. También sus luchas eran por mayor educación. En ese momento las mujeres no ingresaban en las universidades. Sepan que la última universidad que aceptó a las mujeres fue la de Derecho, y esto no es casual, que la primera fue la de Medicina, tiene que ver con la reproducción de nuestras tareas, ¿no? Medicina, docencia, enfermería, bueno, todas estas tareas que tenían similitud con las tareas que ya hacíamos, ¿no? Las de cuidado, y la de Derecho obviamente iba a ser una de las últimas, ya que en la Facultad de Derecho se habla justamente de las normas de la ley del poder. Y obviamente el sufragio femenino. También estaban las anarquistas, que tenían un lema muy particular: ni Dios, ni patrón, ni marido. Ellas, a diferencia de las socialistas y las librepensadoras, obviamente no peleaban por el sufragio femenino porque eran anarquistas, pero sí eran muy adelantadas, tanto que fomentaban la libertad de elección ante la maternidad, alentaban la sexualidad femenina, y obviamente todas, tanto las anarquistas como las socialistas, luchaban por los derechos de las trabajadoras, ¿no? Luego viene la etapa del gobierno peronista y de Eva Perón, y acá las demandas, hubo varios hechos importantes. La primera fue la primera institución estatal que tenía que ver con las mujeres, que fue la creación de la Dirección de Trabajo y Asistencia a la Mujer en 1944, obviamente la sanción 13010 del voto femenino, la creación del Partido Peronista Femenino, que hizo que la mujer se involucrara masivamente en la política, y en este periodo hubo una ley de divorcio que duró muy poquito tiempo, pero que era una gran demanda de las mujeres, porque las personas se separaban y vivían separados, pero la estigmatizada en la sociedad eran las mujeres separadas, y mucho más si volvían a tener pareja. Y además de que no tenían derechos propios porque seguían estando casadas, ¿no? En la década del 70 y del 80, los feminismos tuvimos otras demandas, ¿no? Bueno, ahora sí peleábamos de nuevo por la ley de divorcio, la patria potestad compartida. Piensen que hasta ese momento la patria potestad la tenían los papás y podían decidir todo sobre la vida de nuestros hijos. O sea, desde sacarlos del país hasta qué escuela iba, bueno. La igualdad de los hijos ante la ley. Increíblemente, esta es una ley que recién fue en 1985, con la vuelta a la democracia. La del divorcio en 1987. Violencia doméstica, acá se empiezan las demandas de violencia doméstica, y el reconocimiento político, porque si bien teníamos las leyes de divorcio, la ley del voto femenino, las mujeres, no creo que llegue, pero bueno, las mujeres, a pesar de poder votar y ser elegidas, no lográbamos entrar igual en las cámaras. Hubo momentos que representábamos el 5% de las cámaras a nivel nacional, y por eso se tuvo que hacer dos leyes, una en el 92 creo que fue, y otra en 2017 creo que fueron la ley de cupo y la ley de paridad, apoyadas también en la Constitución Nacional de 1994, que nos dice expresamente que hay que tomar medidas de discriminación positiva para mayor participación de las mujeres. La ley de cupo, que nos decía este 30%, que podíamos ocupar el 33% de las listas, en realidad lo que pasó a ser un piso terminó siendo un techo. Entonces por eso tuvimos que ir por la ley de paridad.
que aún en los congresos no somos tantos varones como mujeres por distintas razones. Primero porque se aplicó una sola vez, esta vez, o sea, lo que vamos a votar en noviembre en realidad va a ser la segunda vez que se aplica, y sabemos que las cámaras se renuevan por partes, pero además porque todas las listas se encabezan varones, y cuando la lista se corta en número impar, obviamente son mayoría los varones que ingresan a las cámaras. En la década del 90 empieza la discusión esta de la dicotomía entre dos categorías exhaustivas y excluyentes, que ya lo hablé. Los feminismos académicos, aparecen las áreas de género en las universidades, aparecen los movimientos de diversidad y la interseccionalidad. En el siglo XXI el feminismo tiene una impronta distinta, ¿no? Tienen esta performatividad, esta teatralización, aparecen los feminismos decoloniales, aparecen los feminismos populares, la masividad, las jóvenes casi niñas formando parte de estos feminismos, el uso de las redes sociales fundamentales. Acá ya no estamos hablando del feminismo de principios del siglo XX, en donde siempre eran intelectuales, muy preparadas, muy estudiosas. Acá no, acá en feminismo estamos todas, las que estudiamos mucho el feminismo y las que no estudiamos mucho el feminismo, porque todas estamos en esta movida. Y bueno, los ejemplos de esto, por supuesto, fueron la marcha de Ni Una Menos, la legalización del aborto, campañas como No Nos Callamos Más, Yo Sí Te Creo, Mira Cómo Nos Ponemos. Bueno, son muestras de cómo es el feminismo en este siglo. Bueno, derechos de las mujeres ya lo dije, así que lo paso, pero solo quería comentarles una cosa, acá en el artículo que... ¿Querés ir redondeando? Ya estamos en -4, así puede hablar Yami también. Bueno, igualmente en el caso, y después están todas las leyes que fuimos ganando, tanto en el Código Civil, bueno, en las leyes como los derechos sexuales y reproductivos, parto comunitario, y bueno, no puedo, la ley de identidad de género, que es una de las más interesantes, que fuimos los primeros en tenerla, y nos copian en todo el mundo. Esta ley es sumamente interesante, del código de género. Reproducción médicamente asistida, esta es muy importante, no solo por la democratización, que al acceso a esto, sino que después con el Código Civil y la creación de la tercera posibilidad de filiación, hacen que todas las familias ahora estemos incluidas con los mismos derechos, ¿no? Bueno, el Código Civil. Bueno, y por supuesto después tenemos lo que era la ILE, el paso FAL, todo esto iba a dar, interrupción voluntaria del embarazo, y acá la diferencia. Bueno, nada. Puedo seguir, como saben, hablando como Mari, vos nos podés pasar el PowerPoint, así que cada quien lo quiera, se lo podemos mandar por mail. Pasame el PowerPoint a mi mail y yo se los reenvío al que me lo pida. Y yo se los paso, pero también tengo las que están en el curso, que son más amplios todavía. Así que si querés te los paso todos. Ah, bueno. Sí, el curso igual lo vamos a traer, o sea, lo vamos a traer. Pero después cuando puedas, mandame el mail con todas las filminas y se lo mando a quien me lo pida. Porque la verdad que es un material que está buenísimo y nada, y sobre todo para incentivar a que se haga el curso completo, ¿no? Dale, yo te lo mando, y de todo estos temas, digo, todos están muy desarrollados en el curso, en muchas horas. Perfecto. Que hablo. Bueno, muchas gracias, Yami, perdón si me pasé. No, está muy bien, Para María, nada. el tema lo amerita. Te Gracias, Sabri. escucharíamos horas, porque aparte es tan completa. María, no se preocupen, yo doy la otra parte y todo lo que le pidas lo habla una genia y hace unos No, power. es un placer escucharla porque sabe mucho y está muy involucrada realmente desde el corazón, desde las tripas. Así que para mí es un placer, te hubiese cedido todo el tiempo, Marian, pero bueno, nada, acá estoy, así que... Pero es un placer, te felicito. Hay las manos levantadas, pero yo no sé si pueden esperar al final, así dejamos que hable Yami. ¿Querés hablar vos?
al final, ¿cómo querés hacer? No tengo problema. Si querés, continúo yo. Dale. Sabri, yo tengo entendido que vos vas a hablar de la normativa internacional y también hacer hincapié en toda la condensación que se hizo de la normativa internacional en la 26485 de la Ley de Protección Integral contra las Mujeres. Así que bueno, no voy a hablar del tema de las modalidades de violencia y los ámbitos en donde, digamos, tienen lugar las mismas, porque entiendo que vos de alguna manera lo vas a mencionar. ¿Sí? Yo no tengo PPT, Marian me conoce, soy un desastre con los PPT, tanto a la hora de compartir como a la hora de confeccionarlos. El otro día ella muy generosa me prestó uno que no pude compartir, te lo voy a confesar, Marian, no tuve forma, fue terrible esa situación que tuve que enfrentar en ese momento, así que bueno, que era mi estilo, voy a hablar. Y espero no aburrirlos, y bueno, en este caso sí voy a hacer un poco más cortito, porque bueno, lo que yo me propuse en esta charla justamente es hablar un poquito del abordaje, ¿sí? De las violencias de género, ¿no? Yo integro el Poder Judicial, así que lo que voy a tratar de hacer es desde el juzgamiento, cómo juzgar con perspectiva de género y cuáles serían los elementos a tener en cuenta tanto para abogar, ¿sí? Abogados y abogadas con esta perspectiva, como quienes juzgan, magistrados, magistradas, incluso todos en la vida cotidiana, en todas las relaciones interpersonales en las que nos desarrollamos y llevamos a cabo, cómo hacer esta transformación de manera colectiva. Así que yo entiendo que es el único modo, como siempre digo. Así que bueno, va a ser bastante más escueto. Por supuesto, agradecimientos, nada, los doy por dicho, gratitud enorme siempre a la generosidad de Adriana Coliqueo, la presidenta no solamente del colegio del CAL, sino también de la Comisión de Género de Colproba, una referente en la temática, así que vos sabés, Adri, que yo siempre te agradezco, y bueno, y lo doy lo quiero ratificar, y a todos y todas ustedes por participar también. Adri quería mencionarlo, por favor. Bueno, para comenzar este tema, un poco también como lo comencé en esta capacitación que hice, ¿no? Como un disparador fue, bueno, pensar en Micaela, ¿no? En la ley Micaela, que es la que nos trae acá a esta capacitación obligatoria. Micaela, como sabemos, con 21 años fue violada, asesinada por Sebastián Wagner. Sí, en el año 2017, según el registro de femicidios de esa época, estaba registrado como el número 251, ¿no? Registrado en esa época. Como sabemos, esta persona había cometido dos violaciones previas, ¿sí? Y bueno, y el juez, incluso desoyendo a la recomendación del servicio penitenciario, lo dejó en libertad, ¿no? En libertad condicional. Bueno, Micaela fue a bailar y no volvió más. Entonces, partiendo de ese lamentable ejemplo, de ese lamentable acontecimiento, de ese femicidio, decimos, bueno, ¿qué pasa, no, si hubiésemos tenido la capacitación en esta perspectiva de género? Hubiese sido diferente, indudablemente, ¿no? El destino de Micaela y de tantas mujeres, y por supuesto de las disidencias, de todo el colectivo LGTBIQ+. Hablamos de la diversidad de personas humanas y del colectivo vulnerable. Esta capacitación lo tienen que hacer tanto los organismos públicos, privados, la administración, el Poder Judicial, desde luego, ¿no? Que es una capacitación que es obligatoria, que es una responsabilidad del Estado, que ha asumido a través de la suscripción de tratados internacionales. Ya nos va a hablar Sabri de este tema, ¿no? De la Convención de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará a nivel regional y demás, y que, como dijimos, está condensada en la Ley 26485, sin perjuicio de la Ley Micaela, que obliga a esta capacitación. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de metodología de género, ¿no? ¿Cómo aplicarla?
justamente lo que nos va a permitir esta metodología es detectar, reconocer la manera en que operan estas relaciones de poder entre varones y mujeres, ¿no? Entre los géneros, estas jerarquías de desigualdad que provocan tanto sometimiento, marginación, violaciones, discriminaciones hacia los vulnerables, en este caso hacia las mujeres y hacia todo el colectivo. Como sabemos, nuestra formación jurídica es androcéntrica, ¿no? Siempre andros, del griego andros, que significa hombre, siempre se hicieron las normas desde el punto de vista del varón como medida, digamos, de todas las cosas y de todas las conductas a seguir, ¿no? De modo que a la hora de evaluar toda nuestra normativa, tenemos que ponernos los anteojos de género para justamente tratar de advertir en esa aparente neutralidad de las normas estos sesgos de géneros que indudablemente están, porque, como sabemos, las leyes recogen las prácticas sociales, y las prácticas sociales que nos vienen rigiendo desde antaño son patriarcales. Entonces, las leyes se generan en consecuencia, ¿no?, a esa cultura en la que todos nos hemos y todas nos hemos criado. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta obligación de adoptar la perspectiva. No es una concesión graciosa, es una obligación y es una responsabilidad que ha asumido el Estado argentino. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el concepto de debida diligencia, ¿sí? Es un concepto acuñado por la por la Corte Americana de Derechos Humanos, que implica nada más y nada menos que el esmero que tiene que poner el Estado, ¿sí?, el nivel de cuidado que tiene que poner el Estado y la protección temprana, oportuna y preventiva, así como obligatoria. De allí que todos los magistrados y magistradas y todas las personas humanas que trabajamos en el servicio de justicia tenemos que comportarnos, como decía Morelo, como verdaderos operadores de garantías igualadoras, ¿no?, accesibles, hospitalarias, si se quiere. Y sobreponernos de algunas maneras también a nuestros propios prejuicios, porque no vamos a hacer no vamos a desconocer que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos nuestros propios prejuicios y tenemos que luchar día a día contra ellos, ¿no?, porque están muy arraigados, muy naturalizados en nuestro ser, en nuestro interior. Bien. Ya abocándonos a lo que es la metodología de perspectiva de género, cuando tenemos un caso, primero cabe advertir que esta metodología es transversal, no únicamente la vamos a aplicar en todos los casos, o sea, penales, de civiles, de familia, sino también al derecho administrativo, al derecho laboral, tal como lo dio cuenta Mariana tan claramente, ¿no?, cómo se veían estas discriminaciones, esta desigualdad estructural en términos de poder entre trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una perspectiva que es transversal y atraviesa todos los fueros, a todos los fueros. Cuando vamos a valorar los hechos, ¿no?, a evaluar los hechos, a valorar los hechos, una de las preguntas que tenemos que hacernos es si la condición de especial vulnerabilidad de la persona por ser mujer, o incluso integrar el colectivo vulnerable, el colectivo LGTBIQ+, ¿no?, tal como lo contempla la Constitución en el artículo 75, inciso 23, que nos categoriza como tal, como categoría sospechosa, junto con los niños, las niñas, los ancianos. Y nos tenemos que preguntar si en el escenario de los hechos, esa condición de mujer ha sido el presupuesto para la transgresión, digamos, de la conducta que se imputa al agresor, ¿no?, al demandado. Entonces, la condición de mujer ha sido en el presupuesto de los hechos, en el escenario, o sea, lo necesario para que se cometa esa conducta que se está imputando. Por supuesto que tenemos que tratar de ver el contexto, ¿no?, el tema de la contextualización, advertir esta desigualdad de poder. Esta desigualdad existe, ya lo dio desde el punto de vista laboral, en números, en datos duros, Mariana, pero esto se da a todos los niveles. A su vez, la persona que está involucrada, en este caso estamos hablando de las mujeres, e incluyo al colectivo LGTBIQ+, y demás, y a todo el colectivo vulnerable,
que a veces está sometido a otras discriminaciones, ¿no? Más allá de su género y de su situación de vulnerabilidad, se haya agravada, ¿sí?, por otros factores que también agravan esa discriminación, como puede ser la raza, la etnia, la condición social, la condición socioeconómica, las enfermedades, si padece alguna enfermedad, en dónde vive, en dónde reside, ¿no?, en qué lugar reside. O sea, hay un montón de factores incluso que agravan esa vulnerabilidad y ese sometimiento y esa desventaja en la que se hallan las mujeres, en este caso, y el colectivo de base, ¿sí? O sea, que se ve agravada por ello. Como nos enseña Roberto Saba, yo siempre tengo acá mi librito que es muy pequeño, pero es muy interesante, que se llama Más allá de la igualdad formal ante la ley. Justamente Roberto Saba, que es un precursor, ¿no?, de Roberto, un discípulo de Roberto Nino, nos habla de la igualdad como no sometimiento y no dominación, ¿no?, que hay que partir desde ese concepto de igualdad, y no ya de igualdad como una arbitrariedad que contempla, digamos, desde siempre nuestra Constitución en el artículo 16. Tenemos que partir de ese concepto justamente para revertir estas prácticas sociales de exclusión, ¿no?, y la perpetuación de situaciones de inferioridad por parte de las mujeres y en este caso también del colectivo. Situaciones que no dejan de ser inequitativas estructuralmente y que estamos sometidas histórica y sistemáticamente, ¿no? Desde luego. En cuanto al derecho aplicable, ya les va a hablar Sabrina, normas por doquier. O sea, tenemos normas internacionales, regionales, nacionales, condensadas ya, les digo, en la 26485, muchísimas normas, la ley de identidad de género, hay tantas normas. El tema es quién interpreta y cómo se interpreta esa norma, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar, o sea, de tomar el derecho aplicable al caso, más allá del control de convencionalidad y constitucionalidad que hay que hacer de todas las normas, lo que tenemos que analizar es la aparente neutralidad de esa norma, ¿sí? Y si de la aplicación de esa norma existe algún impacto diferenciado. Eso es un factor a tener muy en cuenta. Entonces nos vamos a preguntar qué principios ideológicos sustentaron a esas normas, ¿no? Si responden a estereotipos de género. Como les dije antes, las normas se hacen en un contexto social, cultural, patriarcal, con lo cual responden a esa cultura patriarcal. Entonces tenemos que ser capaces de advertir esos sesgos de géneros que contiene la norma, ¿no? Más allá de la aparente neutralidad y demás. Hay muchas recomendaciones que emiten el comité de la CEDAW, ¿sí?, de la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. Esas recomendaciones son obligatorias. Nosotros, nuestro país, la República Argentina, no solamente adhirió a lo que es la convención, sino también al protocolo, ¿sí?, al comité de la CEDAW, al protocolo de actuación, creo que en el año 2017, con lo cual son obligatorias todas las opiniones que nos emiten a nuestro país. Tenemos que tener en cuenta también todas las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También si en casos análogos o semejantes se ha dictado medidas de acción afirmativa, ¿no? Estas medidas de discriminación positiva que también nos hablaba Mariana, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas leyes que se han venido legislando, ¿no? Y creando a los fines de justamente tratar de lograr la ansiada equidad e igualdad entre los géneros. Una cuestión muy importante es si el caso que estamos analizando amerita de manera urgente alguna adopción de medida urgente, valga la redundancia, de restricción de acercamiento, de exclusión del hogar. Digamos, la prevención tiene que estar en primer lugar, ¿no? Desde luego, siempre, pero ser oportuno, estar despiertos, bien atentos ante ello. Eso es muy importante porque eso va a repercutir en la solución del caso, ¿no? Y va a resultar de una u otra forma según nosotros nos comportemos. Entonces tenemos que ser activos, activas.
Bien, en cuanto a la prueba, tenemos que valorarla y analizarla teniendo en cuenta estos desequilibrios estructurales. Indudablemente tenemos que valorizar la prueba teniendo en cuenta estos desequilibrios estructurales. Incluso, ¿no?, podemos ordenar prueba oficiosa, ¿no? Si aquella abogada o abogada que nos presenta el caso no ofreció alguna prueba que sea relevante a los fines de la resolución del mismo, bueno, hay capacidades y facultades instructorias, ordenatorias por parte de todos los magistrados y magistradas del país y para ordenar prueba oficiosa y teniendo en cuenta estos desequilibrios. Por supuesto, a la hora de la carga de la prueba no podemos dejar de mencionar que en materia de discriminación la Corte de Nación ha fijado estándares, ¿sí?, probatorios, en donde la carga de la prueba a partir del fallo Pelicori, nunca sé muy bien cómo se pronuncia, que es una sentencia del 2011, ha dicho justamente que en los casos de discriminación, incluso en el caso de Cencosud, Álvarez con Cencosud también, se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Si a nosotros nos aporta la víctima, en este caso, una plataforma fáctica de la cual surge prueba indiciaria fuerte prueba indiciaria que nos hace advertir de alguna manera, sin prejuzgar la existencia del hecho discriminatorio en sí, pues bien, le corresponde al demandado o a la demandada, ¿sí?, probar que su conducta no obedece en todo caso a un acto discriminatorio, sino que obedece a razones objetivas. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque muchas veces nosotras, cuando hablamos quién tiene la carga de probar, ¿no?, el principio general 375 del CPCC, quien alega debe probar, pues bien, en materia de discriminación, los estándares de la Corte de Nación han dicho que en estos casos más allá de las pruebas dinámicas, ¿no?, del dinamismo de la prueba y demás, que corresponde a la parte demandada. Esto es una cuestión a tener muy, muy presente. Lo mismo que la reparación del daño. Como sabemos, la reparación del daño ha de ser integral, ¿sí? Integral en cuanto al proyecto de vida de la persona humana, integral en cuanto a no banalizar el daño moral, ¿sí?, que tiene jerarquía constitucional de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5, integral en cuanto a la pedagogía que hace la sentencia, porque cuando nosotros estamos ordenando una reparación, en el caso de una violencia de género, en este caso, no solamente estamos hablando de una reparación pecuniaria, sino también que la sentencia va a ser pedagógica y va a ser una reparación simbólica, ¿sí? En este caso, yo les quiero mencionar un artículo que leí en el día de hoy y que me parece muy interesante y voy a citar a sus autoras, porque así corresponde hacerlo, que es Claudia Portillo y Julieta Elcano, ¿sí? Ellos hicieron un comentario de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que se trata de un femicidio, ¿sí? En verdad, el caso fue una mujer que fue violada, matada, ¿sí?, por su agresor, su pareja, que decía que en verdad no era su pareja. Entonces, en primera instancia, el caso fue configurado bajo, yo de penal, les digo la verdad, no hago penal, nunca hice penal, nunca haré penal, así que pido disculpas a aquellos que son avesados en la materia y yo estoy diciendo burradas. Pero para que se entienda, se había configurado el caso tipificado en el artículo 80, inciso 1, ¿sí? Por supuesto que el agresor fue condenado a una condena perpetua, más sus accesorias y demás. Pero ¿qué pasa? El fallo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un bote muy interesante de nuestro entrañable juez de Lázari. Él hizo una reinterpretación del caso con un especial enfoque de género, ¿no? Y dijo, a ver, nosotros tenemos el 80, inciso 1, pero también tenemos el 80, inciso 11, que habla de femicidio.
acá hubo un femicidio, no hubo un homicidio agravado por el vínculo. Acá el agresor decía en realidad que no eran pareja, era una pareja simulada para que el padre no la eche de la casa, bueno, más o menos así era el caso, ¿no? Pero el juez de Lázaro dijo, no, a ver, acá estamos, tenemos una norma, el 80, con la reforma, el inciso 11 habla de femicidio. ¿Y qué permitió tipificar el caso bajo un femicidio? Que así lo fue, desde luego, ¿no? ¿Qué permitió eso? Permitió que los hijos y las hijas de la víctima muerta puedan acceder a la reparación de la ley Brisa, ¿sí? La ley Brisa, que es del año 2019, que habla de una reparación, de una compensación económica mensual, que se corresponde con un haber jubilatorio y demás. Pero si el caso no se hubiese analizado bajo una perspectiva de género, los hijos y las hijas, ¿sí?, de esa víctima asesinada, ¿sí?, no hubiesen tenido esa reparación. Entonces, yo los invito a leer ese caso, es de el fallo de primera instancia, es del Tribunal Criminal 2 de Mar del Plata, creo, llegó a la Corte. Les voy a dar el dato si los tengo acá para que lo vean. Espero tenerlo, por favor. Bueno, es el caso L-132-429, es una sentencia del 11 de noviembre del 2020, ¿sí? Bueno, que habla del fuero penal, ¿no? De corte penal, pero cómo reconstruye el sentido, ¿sí?, esta sentencia desde un enfoque de género. Me pareció espectacular, y el artículo de las doctoras y el análisis que hacen de este caso es espectacular y se los recomiendo. No sé si lo tengo por acá, pero está en una revista, lo pueden googlear y encontrarlo en Google, ¿sí? Es de Julieta Elcano y Claudia Portillo. Bien, entonces la reparación no solamente tiene que ser integral, material, sino también simbólica. Esto es muy importante. Y una de las últimas cuestiones es el seguimiento de las sentencias, ¿no? Uno dicta una sentencia y después, ¿qué pasa con esa sentencia? Bueno, tenemos que garantizar el cumplimiento de esa sentencia, continuar con esa sentencia, adoptar todas las medidas de acción afirmativas que hagan falta, ¿sí?, para revertir esa situación de desigualdad, incluso no solamente en el caso concreto, sino también a nivel, digamos, holístico, ¿sí?, y que trascienda de ese caso, pero también hacer el seguimiento efectivo de esa sentencia. ¿Para qué? Para justamente garantizar la no repetición de esa violación, de esa marginación, de esa discriminación, ¿sí? La garantía de no repetición. Tenemos que tener muy en cuenta que en estos casos de violencia, de discriminación, toda violencia de género encierra la discriminación es violencia, siempre digo lo mismo. El círculo, ¿no?, de la violencia en las que se hallan las mujeres y los colectivos vulnerables, este círculo que la psicóloga estadounidense que se llama Leonore Walker en el año 79 ha descrito 3 etapas, ¿no?, que habla de la etapa de tensión, de una segunda fase de agresión, de una tercera fase de remisión y de reconciliación, y es un ciclo que se va repitiendo, es un círculo vicioso en donde la violencia va en escalada y la mujer en este caso queda entrampada en esa situación. Entonces, a la hora de abordar un caso, desde el rol que nos desempeñemos en una oficina administrativa, pública, lo que fuera, en una ONG, en el Poder Judicial, lo que sea, la escucha activa es muy importante, el decirle a la víctima, yo te creo. Las víctimas de violencia de género muchas veces se retractan por miedo, están atravesadas por el trauma. La retractación no hay que tomarla como tal, ¿sí? Es parte de este trauma que están viviendo. Muchas veces hasta cambian, no recuerdan cómo fue el suceso, ¿no?, la narración de los hechos. Entonces esto es muy importante, tener un trato empático, una escucha activa, un cuidado, si se quiere, súper diligente, rápido, actuar con prevención y con prontitud. Bueno, el tema da para muchísimo más. Es muy importante leer en la jurisprudencia y tratar de advertir cómo estos pasos se detectan, ¿no? Da para muchísimo. Me quedaría hablando horas con ustedes.
Pero bueno, nada, no quiero extenderme, voy a dejar a Sabrina, no quiero aburrirlos tampoco, es un tema más que interesante, a mí no me aburre para nada, pero entiendo que, bueno, todos y todas tenemos una vida y tenemos que continuar, ¿no?, con nuestras obligaciones. Así que les agradezco a todos y todas muchísimo la atención. Gracias. Gracias, Yami. Gracias. Buenísimo, buenísimo el fallo este que trajiste último, la verdad, me encantó. Y qué bueno el enfoque este que quisiste darle, porque venimos con los conceptos que nos dejó Marian, esto de cómo no acceder a la justicia, y bueno, ahí me toca la parte más aburrida, espero en estos últimos minutos no se me duerman, de ver cómo hacemos para acceder a la justicia, qué elementos tenemos, qué herramientas. Y en esas herramientas tenemos normativa nacional e internacional. Acá vemos cómo uno de los delitos más comunes que se cometen, que es la violencia contra la mujer, es una transgresión grave del derecho de las mujeres al disfrute pleno e igualitario de todos los derechos humanos, ¿sí? Todos los derechos humanos que conocimos históricamente, que estudiamos en la facultad, se ven vulnerados. El derecho internacional contiene una serie de instrumentos normativos para combatir formas específicas de discriminación, que son las que conocemos, las que estudiamos, la que afecta a pueblos indígenas, migrantes, minorías, personas con discapacidad y a la mujer, ¿sí? Lo que pasa es que no nos educaron, no tuvimos materias cuando vimos derechos humanos o derecho internacional enfocadas específicamente en género. También la discriminación de tipo racial, religiosa, la que está basada en la orientación sexual, y nosotros ahora con esta historicidad que nos hizo Marian, cómo fue virando un poco la sociedad, la cultura y también la legislación ahora en género. Nuestra Constitución Nacional en la reforma del 94 incorpora los tratados internacionales sobre derechos humanos en el artículo 75, inciso 22, otorgándole jerarquía constitucional a todos ellos. El primer tratado que se firmó y que vamos a analizar es la Convención Belén do Pará. La Argentina la incorpora al sistema normativo en el año 96 a través de la ley 24.632 y posteriormente en el 2009 se aprueba la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Por qué arranco por la convención? Porque la ley replica en casi todos los términos a la convención. La convención fue adoptada en 1994 en Brasil como un instrumento que formaliza la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos, ¿sí? La Convención Belén do Pará es el primer tratado vinculante en el mundo en reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de los derechos humanos. Esta convención contribuyó a crear conciencia sobre la gravedad del problema de la violencia contra la mujer y la responsabilidad del Estado de adoptar medidas concretas para prevenirla y erradicarla. Crea así un sistema de derechos para garantizar una vida libre de violencia y un sistema de obligaciones para los estados de respetar y garantizar esos derechos y de actuar con la debida diligencia, como nos hablaba Yami, para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. Si bien antes de su aprobación existía una preocupación regional por la grave situación de violencia que eran víctimas las mujeres, esta preocupación no tenía un reflejo legal en la mayoría de los estados. Y es gracias a este instrumento se inició en el continente una mayor aceptación del hecho de que la violencia contra la mujer, ya sea en el ámbito público o privado, resulta una violación a los derechos humanos. Desde su adopción en 1994, la mayoría de los estados americanos sancionó leyes de protección donde el bien tutelado era la familia y la mujer. Sin embargo, se fue evidenciando insuficiente en la medida en que los estados tendieron a proteger más a la familia como institución que a las mujeres como sujeto de derecho a vivir en un mundo libre de violencia. De allí que se empezara a revisar un poco esta primera generación de leyes internacionales buscando que trascendiera a reformas, planes, proyectos de políticas públicas dirigidos a la protección efectiva del derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia.
Ya en nuestra ley, la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, del año 2009, el objeto es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. El derecho de las mujeres a vivir una vida libre sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas de carácter institucional sobre violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y en los servicios especializados de violencia. La ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en especial los referidos a una vida sin violencia y sin discriminaciones, la salud, la educación, la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, que se respete su dignidad, decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos, cuándo tenerlos, de conformidad con la 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el derecho a la intimidad, la libertad de creencias y de pensamientos, recibir información y asesoramiento adecuado, gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres, un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. Esta ley define entonces como violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Y se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Entre los tipos de violencia, el artículo 5 define a la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, la simbólica. Y a su vez, estos tipos pueden adoptar modalidades, ¿no? Se pueden manifestar de distintas maneras y en distintos ámbitos, y establece como modalidades la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, que esta fue la última que se incorporó como modalidad. Volviendo entonces al Sistema Universal Interamericano de los Derechos Humanos, podemos ver 3 etapas, ¿sí?, que caracterizó a esta creación de tratados, de instrumentos. La primera se caracteriza por la adopción de instrumentos clásicos de derechos humanos, estos que mencionábamos antes. La segunda se estructura un poco más en torno a la elaboración de instrumentos específicos de protección, y alcanzando una tercera etapa de estrategias más transversales que vamos a ver, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT, porque como dijimos, esto es algo que atraviesa, es transversal a todas las ramas del derecho, a toda la sociedad, a todas las culturas, ¿sí? No es algo que esté sistematizado. Vamos al derecho internacional de derechos humanos. Entonces se estructuró sobre la base de un sujeto pretendidamente neutral, esto que decía Yami, abstracto y universal, en virtud del androcentrismo sobre el que reposa. Tal es así, por ejemplo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en ocasión de redactar el preámbulo, gracias a la Comisión sobre la Condición de la Mujer, se logró modificar el
todos los hombres son hermanos, por todos los seres humanos nacen libres e igualdades en dignidad y derechos. Fíjense ya cómo se empezaba a vislumbrar, si bien no habla de un lenguaje inclusivo, sí habla del ser humano, ¿no? Y no del hombre en sí. De esta forma, los instrumentos clásicos del derecho internacional contienen enunciaciones formales de igualdad, tales como los artículos 1, 7, 23.1 y 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 2.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 24 de la Convención Americana. Todos estos tratados son elaborados en la primera etapa de la cual hice la distinción. En la segunda etapa, hacia la década del 70, marcada ya por la primera conferencia mundial, el establecimiento de la década de la mujer en el ámbito de la ONU, ¿sí? En Naciones Unidas, se logra la adopción de la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Belém do Pará. Originariamente la CEDAW, que es la sigla en inglés, no contempló la violencia contra las mujeres. Esta situación fue saldada posteriormente por la recomendación número 19, que estableció en su artículo 1 que incluye a la violencia, que la discriminación contra la mujer incluye a la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer por el hecho de ser mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad. La violación contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ella se mencione expresamente a la violencia o no. Y además la recomendación número 8 del Comité de la CEDAW determina enfáticamente que los Estados partes se encuentran obligados a reaccionar cuando la discriminación se produzca, independientemente de que provenga del Estado o de particulares. Las obligaciones jurídicas que emanan de la CEDAW imponen a toda la estatalidad pública el deber de atacar las causas que subyacen las situaciones de discriminación mediante la adopción de acciones que transformen los paradigmas de poder masculinos construidos históricamente. Y la última etapa, la tercera etapa, se consolida hacia la última década del siglo pasado con dos ejes fundamentales. Por un lado, la perspectiva de género, y por el otro, el reconocimiento de la especificidad de las violencias contra las mujeres. Así se avanzó en la consideración de los derechos de las mujeres como derechos humanos, especialmente a partir de la Convención de Viena de la ONU en 1993, que estableció los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, en los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Luego, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en el año 1995, se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se determinó que la transversalización de la perspectiva de género constituye una obligación para el desarrollo de políticas públicas por parte de los Estados. Y ahora bien, ¿qué es para el derecho internacional la violencia de género? La violencia contra las mujeres es una violación generalizada de los derechos humanos, una crisis de la salud pública y un obstáculo para la igualdad, el desarrollo, la seguridad y la paz. Los términos violencia contra la mujer y violencia de género se utilizan para referirse a la serie de abusos cometidos contra las mujeres que se derivan de la desigualdad de género y la condición subordinada de la mujer en la sociedad con respecto de los hombres. Asimismo, en 1993, la Declaración de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha definido la violencia como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Esta definición incluye la violencia en la familia, en la comunidad en general, y la perpetrada o tolerada por el Estado.
La CEDAW, así a grandes rasgos, toma como punto de partida la discriminación estructural e histórica, reconociendo y protegiendo los derechos de la mujer. Adopta un protocolo que nos hablaba Yami, que la Argentina ratifica y adopta, que es un mecanismo jurídico adjunto a la Convención que introduce aspectos relativos a su exigibilidad, ¿no? Pero que no consagran nuevos derechos, sino que son los contenidos en la CEDAW. El comité además emite recomendaciones generales dirigidas a establecer lineamientos sobre el alcance con que deben ser interpretadas las obligaciones derivadas de esta convención. A lo largo de 30 artículos se promueve la igualdad entre varones y mujeres y se persigue la erradicación de las diferentes formas que adopta la discriminación hacia aquellas en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos. Esto es, en el campo de la vida familiar, civil, política, económica, social y cultural, y refuerza la idea según la cual los derechos humanos forman un todo indivisible, insusceptible de clasificarse jerárquicamente. Voy a avanzar un poco más para llegar a las 100 reglas de Brasilia, que son un conjunto de 100 reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, aprobadas por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en el 2008. Y su objetivo principal es establecer líneas de actuación para los poderes judiciales, con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias particulares. En el Poder Judicial, la Comisión de Acceso a la Justicia asumió la dirección de las acciones institucionales con miras a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para estas poblaciones que firmaron el tratado. Cabe resaltar la compatibilidad general de las reglas con los estándares internacionales de derechos humanos, que venimos hablando del Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, en materia de acceso a la justicia y en lo pertinente de acceso a las víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso afectivo. ¿Cómo hacemos para todas estas normas avanzar, si se quiere, o exigirlas, ¿no? Todos estos tratados los podemos primero solicitar en las demandas, la aplicación directa. Y si no, hay procedimientos de denuncia, comunicación o queja, que son los que conocemos habitualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el Comité de Expertos de la CEDAW o ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En todos casos, los requisitos son muy similares. Y vamos por último al convenio 190, no menos importante por dejar al final, yo que soy laboralista. Los convenios de la OIT, si bien no tienen jerarquía constitucional, como todos estos tratados de derechos humanos, tienen jerarquía supralegal y están ratificados por la Argentina, con lo cual son exigibles. Acá también podemos distinguir dentro de la elaboración de normas de la OIT 3 etapas. Una primera con el convenio número 3 sobre protección de la maternidad de 1919, luego el convenio 100 de 1951 sobre igualdad de remuneración, y el 111 sobre la discriminación de 1958. Que a diferencia del 14 bis, el convenio 100 habla de igual remuneración por tareas de igual valor. Las mujeres y los hombres deberían percibir la misma remuneración por un trabajo que puede ser diferente de muchas formas, pero del mismo valor y mismo esfuerzo. Luego, en una segunda etapa, en materia de igualdad, se inaugura con la adopción del convenio 156 del año 1981, que se complementa con la recomendación número 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, también ratificado por la Argentina. Y una tercera etapa en materia de igualdad de género que se extiende hasta hoy, desde el año 1998, donde la OIT adopta la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, y entre los derechos fundamentales se encuentra la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Finalmente llegamos al convenio 190, adoptado el 21 de junio de 2019 por la Conferencia Internacional de Trabajo, ya ratificado por la Argentina, que establece el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
Se trata de una primera normativa internacional en lo que es la OIT en reconocer este derecho. El convenio está complementado por la recomendación 206, que aporta una orientación más detallada sobre cómo debe implementarse el convenio a nivel internacional. El convenio define violencia y acoso como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Incluye, por tanto, agresiones físicas y verbales, hostigamiento, acoso sexual, amenazas, intimación, menosprecio y humillaciones, acecho, así como cualquier práctica laboral abusiva que ocasione daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Un ejemplo de este tipo de prácticas sería la imposición de una velocidad, por ejemplo, en metas poco razonables en la línea de producción, que ocasionan dolor, lesiones, etcétera, metas a los trabajadores que no pueden cumplir. La naturaleza intencional, susceptible o real del impacto de los comportamientos o prácticas es un elemento importante de esta definición. Y que entiende porque habla de violencia y acoso por razón de género en el mundo del trabajo, ¿sí? El convenio indica que esta expresión designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afecten de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. La violencia y el acoso contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por ejemplo, el hostigamiento a embarazadas, insultos sexistas o degradantes, constituirían violencia y acoso por razón de género. La violencia y el acoso dirigidos hacia una persona que se identifique o sea percibida como de género no conforme o género no binario, también se calificaría dentro de violencia de género. Y cuando habla de mundo del trabajo, ¿sí? Habla ya yendo un poco más allá, saliéndose de las estructuras laborales que históricamente conocemos del mundo fabril o la típica empresa. Para ir finalizando y a modo de conclusión, como dijo Mariana también, en esta crisis, esta pandemia, ha puesto en manifiesto unos desafíos estructurales de la sociedad que tienen que ser resueltos, ¿sí? La mujer ha sido quien llevó adelante la pandemia y en esta pospandemia, ¿no? Que se requiere una magnitud por restablecer cierta normalidad o una normalidad que deberá ser mejor, con valores de solidaridad, sostenibilidad ambiental, ¿sí? E igualdad, en tanto que trabajadoras, trabajadores como empresas y gobiernos estén preparados para afrontar la incertidumbre, conscientes de que la protección individual redunda en el bienestar de toda la comunidad. El objetivo no ha de ser la incorporación de más mujeres a empleos precarios, sino transformar la dinámica de los mercados laborales. Se requiere, como bien decía Mariana, una reforma de la ley de contrato de trabajo, a fin de que funcionen tanto para hombres como para mujeres y beneficien a la sociedad en su conjunto. Se requieren cambios profundos desde las instituciones, ¿sí? Un compromiso social en todos los niveles, desde el hogar hasta los mercados, desde las comunidades hasta las más altas instituciones nacionales, regionales o mundiales. Y para eso la capacitación en perspectiva de género debe estar en todas las esferas de la sociedad, ámbitos públicos y privados, y nada, la importancia de hacer este tipo de cursos, este tipo de charlas, que cada vez tenemos más compañeros que se suman, es sumamente importante y súper valorable para todas nosotras. Un futuro mejor para las mujeres solo puede hacerse realidad poniendo fin a la discriminación y a las desventajas, superando los estereotipos arraigados en la relación con las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado. Y me gusta siempre finalizar con esta frase de Judith Butler, que dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, deberá ser una libertad basada en la igualdad. Ahora me sale un poco la docente, les dejé unos videitos de YouTube en el chat, que no llegamos a verlos, que son de ONU Mujeres, de la página,
que son súper interesantes, y que si se quiere grafica un poco estas 3 visiones que tratamos de darles de manera muy resumida con las chicas. Por mí, hasta acá, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacerle un comentario. Excelente, chicas. La verdad, como dice ahí María Luz, excelente las 3. Muchísimas gracias por la disertación. Quiero destacar, me parece que es importante lo que dijiste de la gran participación de varones, ¿no? En esta charla, al principio venían poquitos, Martín Inbechar era uno, era de los que estaba solito ahí, pero bueno, en la charla de hoy veo varios, así que me parece que es un gran avance y un gran compromiso por parte de ustedes, sobre todo por la capacitación. Yo esto que digo en todas las charlas, ¿no? de importancia de la capacitación con perspectiva de género en abogados y abogadas para el futuro de la profesión. Así que nada, las felicito a las 3. Ya me mandaron el material, si lo quieren solicitar a Área Académica, o si quieren solicitar el certificado, también lo mandan al mail de areaacademica@cal.org.ar, y se los vamos a mandar. Si tenés algo para mandar, Sabri, también se lo mandas a Mecha. Sí, tengo el Power, ahora se los mando. Perfecto, dale. Y bueno, y en cualquier momento vamos a publicitar la capacitación completa, que es de 8 horas, que la pueden cursar de forma sincrónica, es dictada por las mismas disertantes que estuvieron hoy, obviamente un poco más profundo y más largo, pero bueno, nada, van a tener un certificado que es más importante que el que podemos dar hoy, pero está buenísima la charla que dieron, me parece que nada, seguir capacitándonos, súper importante, y tener el compromiso con esta materia, que bueno, que es absolutamente necesario para mejorar nuestra justicia sobre todo, ¿no? Y nuestra sociedad. Me encantaron tus palabras al final, Sabri. Gracias, Adri. Gracias, Yami, gracias, Marian, que no la veo, no sé por dónde andará o si ya salió, que están siempre, la verdad, dispuestas con el colegio, así que, nada, colaboran. Bueno, y a todos y a todas los que se quieran sumar a la Comisión de Género, vamos a empezar con reuniones presenciales en el colegio de comisiones e institutos, así que esperemos vernos pronto, y bueno, estas charlas van a seguir siendo por Zoom, pero vamos a poder hacer algo mixto, ¿no? Ahora, a partir de ahora, si sigue la pandemia como está, nos va a permitir vernos y trabajar de manera presencial, que me parece que siempre es mejor que de esta manera, pero bueno, seguir usando estas herramientas que la pandemia hizo que nos obligara a trabajar de esta manera por Zoom. Las capacitaciones, me parece que este tema de no trasladarnos, de poder verlas en otro momento, esta charla va a estar grabada también en YouTube, así que nada, pero tenemos que vernos y seguir trabajando porque presencialmente se trabaja mejor. Y creo que estamos un poco cansados ya de tanta virtualidad. Muchas gracias a todos, un gusto escucharlos, un gusto escucharte también, Adriana. Ya nos extrañamos todos, por eso, convoquémonos para vernos. Tal cual. Saludos y excelente la exposición de las 3. Gracias. Excelente, chicas, muy bien. Gracias a todos y a todas, gracias.